Hoy te traigo un viaje fascinante y además delicioso. Vamos a descubrir la historia del pan, un alimento tan cotidiano como universal que ha sido parte esencial de la vida humana en distintas culturas desde los primeros tiempos. Así que prepárate para conocer cómo esta combinación de agua y harina evolucionó desde los albores de la civilización hasta convertirse en un alimento básico en todo el mundo. Porque ¿sabías que los primeros indicios de pan se remontan a hace unos 14.400 años? Sí. Y es que en 2018, un equipo de investigadores descubrió restos de migas de pan en Jordania. Y este descubrimiento muestra que los cazadores-recolectores de la época ya sabían hacer una especie de pan plano miles de años antes de que se cultivaran los cereales. Interesante, ¿verdad? Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. ¿Te imaginas que los primeros panaderos no usaron ni levadura, ni horno, ni siquiera sabían qué era la agricultura? Como te decía al principio del vídeo, los primeros indicios de pan se remontan nada más y nada menos que hace 14.400 años. Y es que hasta hace muy poco, los arqueólogos pensaban que el pan había surgido sobre el 8000 a.C. junto con la agricultura en el Neolítico. Pero un grupo de investigadores encontró en el noreste de Jordania unas migas de pan en el sitio arqueológico de Shubai-Ga I, que era donde vivía la cultura natufiense. La cultura natufiense, que floreció entre el 10.800 y el 8.300 a.C., se desarrolló en el Levante mediterráneo y destaca como una de las primeras en adoptar un estilo de vida semisedentario. Su economía se basaba en la caza de gacelas y la recolección de cereales silvestres, completadas con herramientas avanzadas como hoces de piedra y morteros. Los natufienses vivían en pequeñas aldeas de cabañas circulares y practicaban rituales funerarios, algunos con cráneos decorados o separados. Y curiosamente, también se les atribuyen las primeras evidencias de domesticación de perros, como en Ain Mayaja, donde un cachorro fue enterrado junto a un anciano. Por lo tanto, asombrando a todo el mundo, resulta que los cazadores-recolectores ya hacían pan miles de años antes de aprender a cultivar cereales. Ahora, imagina la escena. Estos humanos prehistóricos recolectaban granos silvestres, los trituraban a golpes con piedras, los mezclaban con un poco de agua para hacer una especie de papilla y seguramente por accidente dejaron esta mezcla cerca de una hoguera o el sol. Y al volver, ¡sorpresa!, se habían encontrado con una especie de torta plana, mucho más fácil de transportar y conservar que una simple papilla. Y así, probablemente sin darse cuenta, acababan de inventar el primer pan de la historia. Y lo mejor es que miles de años después, algunas tribus en África aún cocinan versiones de este pan primitivo. Porque aunque se trate de un invento accidental, el pan es y será siempre un alimento básico. Esta masa, sin embargo, era muy diferente del pan que conocemos hoy. Durante milenios fue un alimento denso, sin levadura y de textura áspera. Una comida adecuada para la vida nómada. Y es que aún no se conocía el uso de levaduras, ni tampoco el horneado tal y como lo entendemos hoy. Pero esto cambiaría con la llegada de la agricultura, que permitió cultivar cereales de forma muy estable y facilitó el paso de una vida nómada a una de sedentaria. Y con el tiempo, esta transformación también afectó la elaboración del pan. Y es que con la llegada de la agricultura en el Neolítico, alrededor del 8000 a.C., el pan comenzó a ocupar un papel cada vez más importante en las primeras comunidades, que dejaron de depender solo de la recolección y aprendieron a cultivar cereales como el trigo y la cebada. Y este paso fue revolucionario, ya que permitió la producción estable de alimento, pero también dio pie a experimentos y cambios. Los agricultores empezaron a probar diferentes formas de procesar el grano, y así el pan se hizo más complejo y variado. Y curiosamente, el trigo utilizado en estos primeros panes antiguos era una variedad diploide con 2 juegos de cromosomas, y con el tiempo este cereal evolucionó en una versión tetraploide, 4 cromosomas, y en la actualidad el trigo panadero común es hexaploide, con 6 juegos de cromosomas.
Esta complejidad genética, fruto de cruces naturales, no solo cambió la planta, sino también el pan que disfrutamos hoy, más esponjoso, nutritivo y versátil. Y pensar que todo comenzó con una planta silvestre de doble cromosoma. Alucinante, ¿eh? Sin embargo, fue en Egipto donde el pan comenzó a parecerse a lo que conocemos hoy, ya que los egipcios, que ya cultivaban trigo alrededor del 3000 a.C., desarrollaron técnicas avanzadas de fermentación y horneado. Eso sí, piensa que la levadura fue descubierta como agente de fermentación de manera accidental. Y fue mucho antes de que se comprendiera científicamente su papel. Los egipcios notaron que al dejar reposar la masa de harina y agua en el ambiente, esta se volvía esponjosa y adquiría un sabor y aroma agradables. Y aunque no entendían el proceso, es más, pensaban que era una especie de milagro de los dioses, estos panaderos antiguos fueron los primeros en usar levadura de manera empírica, lo que dio origen al pan fermentado o pan levado. Y la explicación científica llegó muchos siglos después, cuando vimos que eran microorganismos, pero eso ya lo abordaré al final del vídeo. Pues bien, los egipcios también desarrollaron hornos de adobe cónicos con dos cavidades. En la inferior se quemaba leña para producir calor, mientras que en la superior se colocaba la masa para cocerla. Y esta innovación permitía una cocción más uniforme y controlada, lo cual mejoraba la calidad del pan. Y gracias a estos avances, el pan se convirtió en un alimento básico y también en una forma de pago. De hecho, durante la construcción de las pirámides, muchos trabajadores recibían raciones de pan y cerveza como salario. Y es que la importancia del pan en la sociedad egipcia era tal que llegó a ser parte de su cultura e identidad. Documentos antiguos mencionan que las revueltas laborales podían estallar cuando los trabajadores no recibían su ración de pan, demostrando cómo este alimento, que hoy vemos como algo simple, era en realidad un bien esencial para la estabilidad social de la época. De hecho, los egipcios eran conocidos por los pueblos vecinos como comedores de pan. Sí, eran los comedores de pan, y fue a través de ellos que otros pueblos como los griegos aprendieron a hacer pan fermentado. Y cuando los griegos adoptaron la panificación, hicieron del pan un alimento diverso y especial. La influencia egipcia les mostró el uso de hornos y técnicas de fermentación. Pero los griegos ampliaron estas técnicas, creando una gran variedad de panes para distintas ocasiones. Para ellos, para los griegos, el pan era un alimento diario, pero también un símbolo ritual y cultural. Por ejemplo, en las festividades religiosas se preparaban tipos especiales como el artos, que se reservaba para los días de celebración, o el plakous, una especie de pastel de pan con queso y miel, que bien podría considerarse uno de los antecesores de los pasteles actuales. Y estos términos aparecen en estudios sobre la cocina de la antigua Grecia, como en los textos de Ateneo de Naucratis, que es un escritor del siglo III después de Cristo, quien compiló en su obra Banquetes de los eruditos muchas referencias gastronómicas de esa época. Y es que el pan en Grecia era tan importante que se mencionan hasta 72 tipos en las obras literarias de la época. Los griegos adoptaron el pan a su dieta e hicieron del acto de compartirlo un símbolo de civilización, especialmente en los simposios, que eran reuniones sociales en las que se bebía vino diluido y se debatían temas filosóficos, literarios y políticos. Y así, el pan se consolidó como un elemento esencial de la vida griega y luego pasó a formar parte de la cultura romana. Porque con la expansión del Imperio Romano, el pan se convirtió en un alimento de alcance masivo, porque además los romanos perfeccionaron las técnicas griegas y egipcias e introdujeron hornos públicos en las ciudades, hornos públicos, para que los ciudadanos pudieran hornear sus masas. Y este sistema de hornos comunitarios dio pie al surgimiento de los pistores o panaderos, quienes alcanzaron un estatus destacado dentro de la sociedad romana, con gremios propios y hasta privilegios especiales otorgados por el Estado. Y al igual que en Egipto, el pan en Roma tenía un fuerte componente político. En épocas de crisis, el gobierno aseguraba el suministro de pan gratuito a la población para mantener la paz, dando lugar a la famosa frase «pan y circo», una frase que conocemos todos. Y es que esta política reflejaba el poder del pan como elemento de estabilidad social en una época donde las desigualdades eran enormes. Y además, el pan también formaba parte de la religión romana. Y aunque inicialmente la fermentación era vista como una impureza, por ello los primeros panes ofrecidos en los rituales religiosos eran sin fermentar, como el libum, que era una especie de pan con queso. Y así, el pan cruzó las fronteras del imperio, extendiéndose por Europa y adaptándose a las distintas regiones.
y muchas de las cuales desarrollaron variedades únicas que reflejaban sus recursos y su cultura. Y al expandirse hacia otras regiones y culturas, el pan continuó transformándose y tomando nuevas formas. En África, por ejemplo, surgieron versiones únicas como el injera en Etiopía y Eritrea, que era un pan plano elaborado con harina de té fermentada. Este pan, esponjoso y de sabor ligeramente ácido, se usa, claro, como alimento, pero también como plato y cubierto comestible para recoger otros ingredientes. Y su elaboración y consumo en comunidad han convertido al injera en un símbolo de unidad y tradición en el este de África. Otro ejemplo en África es el chapati, un pan plano sin levadura originario de la India, pero que se popularizó en varios países de África Oriental debido a los intercambios culturales. Y aunque es sencillo, el chapati se ha adaptado para acompañar cualquier comida y forma parte del día a día de millones de personas en la región. Por cierto, no confundir el chapati con el pan de chapata, o ciabatta como se llama en Italia, ya que este es un invento moderno creado en 1982 por el panadero Arnaldo Cavallari. Este pan italiano se hace con harina de trigo blanca, agua, levadura y aceite de oliva, y es famoso por su corteza crujiente y su miga ligera y aireada, resultado de un proceso de fermentación largo. Así que aunque compartan un nombre parecido, el chapati y la chapata representan dos mundos de pan completamente diferentes. Y bueno, en Asia, aunque el arroz es el alimento básico predominante, el pan también ha tenido un rol importante en diversas regiones. En la India, el pan forma parte de una tradición diversa que incluye el naan, el roti y el paratha. El naan es un pan plano horneado en el tandoor que ha existido desde el siglo XVI. Y se caracteriza por su suavidad y versatilidad al poder incluir ingredientes como ajo y mantequilla. Y en Asia Central encontramos el lavash, un pan fino cocido en hornos de barro que ha sido parte de la cultura de países como Armenia e Irán durante siglos y que se consume a menudo en grandes cantidades para eventos familiares y festivos. Y por su parte en China encontramos el mantou, que es un pan al vapor que se consume en las zonas del norte, donde el trigo es más común que el arroz, y su textura ligera y suave ha hecho de este pan un alimento perfecto para acompañar platos de carne y vegetales, y representa una de las versiones de pan más antiguas del continente. Y hablando de continentes, en el continente americano, aunque el trigo fue introducido por los europeos, ya existían versiones de pan adaptadas a los recursos locales. En Mesoamérica, los mayas y aztecas desarrollaron la tortilla de maíz, que se sigue utilizando ampliamente hoy en día. Esta tortilla está hecha con masa de maíz nixtamalizado. El maíz nixtamalizado es maíz que ha pasado por un proceso tradicional mesoamericano llamado nixtamalización. Este método consiste en cocer el maíz en agua con cal, lo que ablanda los granos y permite quitarles la cáscara, facilitando así su molienda. Además, mejora el valor nutritivo del maíz al hacer que nutrientes como la vitamina B3 sean más fáciles de absorber. Este proceso también le da al maíz un sabor y una textura únicos, lo que lo hace ideal para preparar tortillas, tamales y otros alimentos tradicionales de la cocina mexicana y centroamericana. Además, como es similar al injera africano, las tortillas cumplen la doble función de alimento y utensilio. Y en las culturas precolombinas de los Andes, como la inca, el pan se hacía también con maíz o también con quinua, que eran cereales nativos de la región. Y aunque estos panes eran más bien toscos y sencillos en comparación con los elaborados con trigo, cumplían la función de alimento básico y acompañaban platos cotidianos. Sin embargo, fue con la llegada de los españoles en el siglo XVI cuando el trigo se introdujo en América y se comenzó a hornear pan de la forma en que lo conocemos hoy. Y en América del Norte, las tribus indígenas también desarrollaron su propia versión del pan, el pan frito, que surgió cuando las tribus empezaron a recibir harina como parte de las raciones impuestas durante el desplazamiento forzoso en el siglo XIX. Y este pan, símbolo de resistencia y adaptación, se fríe en lugar de hornearse, y es hoy un alimento representativo de la cultura indígena de Estados Unidos. Su historia, aunque dolorosa, muestra cómo un alimento puede convertirse en un símbolo de identidad y perseverancia. Pero volvamos 2 siglos atrás, exactamente en el siglo XVII, porque fue en ese siglo cuando vino la explicación científica. Y es que fue la primera vez que alguien observó una célula de levadura, aunque él no era consciente de lo que estaba viendo. Se trataba del neerlandés Anton van Leeuwenhoek, quien observó organismos microscópicos en la levadura a través de un microscopio. Por cierto, cómo no, tengo un vídeo sobre el padre de la microbiología en mi canal Ciencias de la Ciencia. Os lo dejo por aquí arriba.
y es que su historia es alucinante. Sin embargo, fue realmente Louis Pasteur quien en 1857 identificó que la fermentación del pan y también las bebidas alcohólicas era causada por microorganismos vivos, especialmente hongos unicelulares. Pasteur demostró que la levadura convierte los azúcares en dióxido de carbono y alcohol, lo que produce las burbujas en la masa de pan y la esponjosidad que asociamos con el pan fermentado. Por cierto, en mi canal de ciencia también tengo un vídeo brutal sobre Louis Pasteur. Y hablando de momentos cruciales, hay otro momento que fue revolucionario. Un momento donde el pan experimentó un cambio radical. Estoy hablando, como no, de la revolución industrial. Y es que la aparición de molinos de vapor y amasadoras mecánicas en Europa facilitó la producción de harina en grandes cantidades y de mejor calidad, permitiendo la elaboración de panes más suaves y ligeros que fueron especialmente populares en las ciudades industriales. Durante esta época, en Francia, la escasez y el encarecimiento del pan fueron factores que desencadenaron la Revolución Francesa en 1789. Las protestas de las clases populares exigían pan para todos, mostrando que el pan seguía siendo un símbolo de estabilidad y derecho básico para el pueblo. Y ya en el siglo XIX, gracias a los estudios del mencionado Louis Pasteur, se comprendió el papel de las levaduras en la fermentación, lo cual permitió a los panaderos controlar el proceso de levado y mejorar la calidad del pan. Y fue, por ejemplo, en ese siglo cuando nació la baguette, la famosa barra de pan francesa, que por cierto, tiene sus orígenes en Viena, donde los primeros hornos a vapor permitieron una corteza crujiente y miga suave. Además, como en 1920 una ley en Francia prohibió a los panaderos trabajar antes de las 4 de la mañana, esto impulsó la creación de panes más rápidos de hornear como la baguette. Y ya con la llegada de los hornos a gas y eléctricos en ese siglo XX, el pan industrializado se volvió accesible para todos. Sí, perdiendo algunas de sus técnicas artesanales, pero ganando en uniformidad y disponibilidad. Y hoy, en pleno siglo XXI, el pan sigue siendo uno de los alimentos más universales, presente en múltiples culturas y en miles de versiones, desde esa baguette calentita recién salida del horno hasta la pita de Medio Oriente, al naan indio y la tortilla mexicana. El pan refleja la diversidad y creatividad humana a lo largo de los milenios. Y aunque es sencillo, este alimento conecta nuestras culturas y nos recuerda nuestra historia común. ¿Y a ti? ¿Cuáles de estas versiones de pan te gusta más? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que haga un vídeo sobre la historia de algo, dímelo en los comentarios. Dale un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.